Bueno, Jonathan, ¿querés empezar a desarrollar el tema del feminismo? ¿Te parece? Dale, bueno, antes que nada, gracias Laureano, es un gusto estar con vos en tu canal y bueno, vamos a ver si podemos desarrollar algo de lo que vos me pedís. Me pedís que desarrolle primero sobre El feminismo. feminismo, dale. Bien, eh, en realidad no voy a hacer la historia de la primera, la segunda ola, la tercera ola, porque eso lo encuentran en los videos del AGE, que están muy bien. Yo pienso que cuando uno le pone un nombre a su ideología, ese nombre tiene que ser como el analogado principal de todo aquello que nosotros entendemos como concepto fundamental, diría Heidegger, en la cual se remiten o al cual se remiten todos los problemas. Y yo siempre dije, la libertad no puede ser el analogado principal porque la libertad es un medio y no un fin en sí mismo, y no todos los problemas del hombre se resuelven en la libertad. Eh, Tampoco puede ser el de igualdad, porque si hay una libertad, ¿no es cierto?, indeterminada en la que el patrón y el obrero están librados a su suerte, y muy probablemente el patrón termine por absorber los derechos del obrero. La igualdad tampoco, porque una igualdad impuesta por la fuerza del Estado termina siendo injusta. Ahora, la Qué mujer, interesante, Jonathan, que lo encares con esas dos palabras, porque tanto libertad como igualdad son los pilares, sabemos, de la Revolución Francesa, los días del iluminismo, ¿no? Está bueno encararlos exactamente, desde ahí. justamente por eso yo soy crítico del liberalismo y del marxismo, porque utilizan esas categorías metapolíticas. La categoría de mujer, de feminidad, no puede ser el analogado principal, porque no se resuelven en la problemática de la mujer todos los problemas del hombre. Salvo que pensemos que en realidad el centro de la historia es la mujer. Bueno, pero ahí estaríamos cayendo en el embrismo. Entonces viene a resultar que la categoría fundamental para pensar el hecho político es la categoría de la justicia. Si la justicia es la virtud de poner a cada uno en su lugar, de darle a cada uno lo suyo, viene a resultar que la justicia es el equilibrio de la libertad y la igualdad. Una libertad indeterminada termina siendo injusta. Una igualdad por fuerza del Estado que niega la vida, la propiedad y la libertad también es injusta. Entonces, de alguna manera, si se supone que es la mujer el analogado principal, se quiere resolver en los problemas de la mujer todos los problemas del ser humano. Como que todos los problemas de la humanidad tienen que ver con el rol de la mujer en la sociedad. Y me parece que es un tanto reduccionista, porque nosotros bien sabemos que también en nombre de las víctimas se puede instalar la dictadura del proletariado, la dictadura de lo políticamente correcto, la dictadura de aquellos que en la ideología son los desfavorecidos, los oprimidos, ¿no? Recordemos que para esta dialéctica de los oprimidos, si los oprimidos no existieran, los marxistas lo inventarían. Es decir, el marxista necesita del oprimido, ¿no? Si no se lo topa, lo crea, porque ¿a dónde va a fagocitar su lucha de oprobio e ignominia el marxismo, sino en el excluido, en el marginado, en el oprimido? Si en definitiva Marx dice la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Bueno, Judith Butler dirá la historia de la humanidad es la historia de la lucha de género, pero el esquema de la lucha siempre está presente y nosotros sabemos que lo que articula a una comunidad no es la lucha, sino el consenso. El disenso que termina en consenso, en la articulación de clases, en la comunidad de clases, en la unión de clases. Y es por eso que los marxistas le llaman a aquellos que tratamos de buscar la unidad en la sociedad, nos llaman bonapartistas. Nos ponemos por encima de la lucha de clases para crear la ficción de que el oprimido no está oprimido, ¿no? Pero bueno, yo considero que ya el nombre feminista es raro, porque yo quiero que mi movimiento tenga por nombre la categoría fundamental de la política. Es por eso que yo me llamo justicialista, porque para mí la categoría fundamental de la política es la categoría de la justicia.
Y esto es desde Platón y Aristóteles, pasando por Santo Tomás, Hegel, hasta hoy, hasta la doctrina social de la Iglesia. Me acuerdo, Jonathan, que había sido medio como polémico, poner entre comillas, cuando habías dicho el tema del justicialismo, porque bueno, está esta confusión partidaria política, ¿no? Que por ahí vos podés sostener libremente, pero que muchos lo veían esa cuestión como algo, bueno, dejado de lado por la confusión por las políticas que nos rigen hoy en día, o de las políticas partidarias que nos rigen hoy en día. Pero se entiende, vos vas directamente digamos, a la etimología de la expresión, ¿no? Como para dirla desde ese lugar. Claro, sí, se entiende perfectamente. El justicialismo es mucho más que el peronismo. El peronismo es una expresión de aquellas filosofías que tienen como modelo la justicia. Es la expresión argentina, es la expresión más criolla, es la expresión más popular en Hispanoamérica de las filosofías que tienen por analogado principal la justicia. La filosofía es la filosofía de la justicia. El peronismo es el movimiento, el PJ es el partido, ¿no es cierto? Yo con el partido no sé, no quiero saber nada, con el movimiento me estoy alejando, pero nunca de la filosofía. La filosofía de la justicia es el alma que me sostiene en mi lucha. De ninguna manera me voy a apartar de eso. Sí, sí, perfectamente, muy claro, cómo te caracteriza, la claridad. Mira, Jonathan, dejando que te cuente, no sé si querías redondear algo más de la idea del feminismo, que para hablar del feminismo en el cine y todo el mundillo este friki, tengo para hacer mermelada. ¿Tú te querés dejar la última palabra si por ahí querías redondear algo más o te parece que ahí estaría? No, yo de lo que quiero decir del feminismo es muy poco porque es una ideología que tiene como trasfondo la dialéctica. No se puede sostener el feminismo sin la dialéctica opresor y oprimido. Y me parece que esta dialéctica le hace mucho daño a la sociedad porque fragmenta, crea víctimas donde no las hay y donde las encuentra no resuelve sus problemas porque es a priori, resuelve la violencia en la ideología. Y la violencia nunca puede resolverse en la ideología, porque la violencia no es discursiva. La violencia es real y tiene causas reales, concretas y diversas. En este caso no hay que aplicar la ideología a priori del idealismo materialista, con todo lo contradictorio que parece del feminismo, sino más bien en la casuística, el caso por caso, como hace Jesucristo, caso por caso, ¿no? En este caso tal cosa, en este caso tal otra. Y bueno, esa es la mejor manera de pensar, ¿no? Las cuestiones éticas fundamentales. Ni hablar, las cuestiones éticas, dijiste vos, fundamentales, que pareciera que el sentido común, que captaría lo fundamental, pareciera que estuviera dormido, ausente, ¿no? Creo que el padre Guignon de Montfort, no, Garrigou Lagrange, tiene un libro muy bueno sobre el sentido común, la verdad que es muy interesante. Mira, lo quería relacionar con lo que decías bien vos recién del feminismo. Hay muchas series o películas, yo voy a tratar de ser un poco acotado, no quiero robarte espacio a vos. Pero por ejemplo, te digo una de las series o producciones más mainstream, vamos a esa expresión, que son ultra conocidas, que es la saga de Star Wars. Yo de hecho soy fanático de la saga de Star Wars, pero las sagas viejas, o sea, lo que sería episodio 4, 5 y 6, las viejas del 70, 80, ¿no? Después han sacado precuelas, de las que no voy a hablar ahora, pero sí las secuelas, o sea, las que vendrían después. O sea, vendría a ser episodio 7, 8 y 9. Acá el protagonista, que son 3 personajes nuevos, 2 hombres y una mujer. Me voy a centrar en el tema del personaje de mujer, que se llama Rey Skywalker, que después nos enteramos recién en el último film, que se apellida Skywalker, un poco es el apellido más conocido de toda la saga. Más allá de esta cuestión, que por cierto es forzado este apellido, pero dejando esto de lado, lo que es muy criticable es cómo lo han armado este personaje a través de estas 3 películas, de esta trilogía posterior, ¿no? Porque empieza siendo un personaje que, primero que es un calco prácticamente igual del personaje Luke Skywalker, porque empieza siendo una persona pobre económicamente hablando, en un planeta desértico, que es dejado de lado por todos, que es ninguneado, ponemos en expresiones de hoy en día, pero que en un momento fortuito se cruza con algún evento que la vincula con la fuerza, empieza a explorar este tema de la fuerza, empieza a darse cuenta, vemos de a poco, en que empieza siendo un Jedi, hasta acá como vendría, bueno, personaje copiado, medio aburrido, pero no sería dañino. Acá el problema está presente cuando en estas películas van mostrando que con muy poco entrenamiento para ser un Jedi, inmediatamente se es una Jedi superpoderosa.
porque es mujer, digamos. Después, en este enfrentamiento que tiene contra su archivillano, contra su puesto, ¿no? Que se llama Kylo Ren, que pretende ser una mala copia de Darth Vader, también lo vence de una manera muy sencilla en el episodio 7. Kylo Ren ya es un caballero esgrimista y también posee el uso de la fuerza, y ella la vence de una manera muy sencilla, muy rápida, y prácticamente si hubiese pasado un evento en la película lo muestra, en que se divide la Tierra, se separan dos partes, convenientemente uno de cada lado, pero ella lo podía haber fácilmente matado. No contento con esto, en el episodio 8 la muestran a ella ya conociendo a Luke Skywalker, ya un avejentado Luke Skywalker, que es el actor Mark Hamill, que también la entrena en horas, y ella es capaz de vencerlo hasta Luke Skywalker, que en los cómics y en las películas es el conocido héroe de la galaxia, el estereotipo del héroe de la galaxia, como bien diría, como es George Lucas, que él cuando se inspiró en el argumento para escribir las Star Wars viejas, él estaba en la universidad y se inspiró en un libro muy bueno, lo escribió creo que es un mitólogo, que se llama Joseph Campbell, el libro se llama El héroe del Lucas, donde Campbell desarrolla esta cuestión, ¿no? del camino del héroe, como le dice él, que es un héroe que sale de su entorno, sufre un hecho de injusticia, eso lo arrastra a querer buscar justicia, se cruza con un mentor, bla, 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 bla. Bueno, cosa no viene al caso, pero que Luke Skywalker seguiría ese camino. Bueno, y Rey se lo saltea. O sea, ser tan superpoderosa, ser tan mujer, directamente es un personaje que en los géneros literarios se le llama Misu, ¿no? Un personaje todopoderoso y que no es aburrido, porque uno sabe que cuando se enfrenta a la adversidad siempre va. En ningún momento la vemos con una ¿cómo sería? Una especie de miedo a perder alguna batalla, al contrario. Bueno, y el episodio, el 9, ya, bueno, explota su Deus Ex Machina, explota cuando directamente ya se enfrentan al Emperador Palpatine, que es el máximo villano de las películas viejas, que acá lo reviven de vuelta, bueno, tuvieron que revivirlo porque la saga se les iba al tacho, y ella lo enfrenta con dos sables de luz, resulta que ella tiene en sí misma el poder de todos los Jedi juntos, eso también es una forma muy tirada de los pelos para explicar por qué es tan poderosa, y bueno, después tiene poderes con la fuerza que sana heridas, que nunca había aparecido en la saga. Bueno, podría seguir. La cuestión que, lo que quiero un poco dejar en claro es que, acorde con lo que había explicado vos del feminismo, el feminismo le hizo mal a Star Wars, concretamente en esta saga, porque puso a una persona que es feminista y no funcionó. Fracasó en taquilla y fracasó, lo que es a mí peor todavía, haber fracasado en el mismo argumento y lo argumentar que tuvo Star Wars, desde su saga de apenas surgió hasta los cómics. No sé si querés agregar algo de esto. Bueno, hace un par de días vengo pensando en el esquema dialéctico opresor y oprimido como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque realmente el supuesto oprimido se enamora tanto del opresor que comienza a imitarlo, ¿no? Y comienza a ser opresor con aquellos que supuestamente eran los opresores, ¿no? Esta es la dialéctica del amo y el esclavo, es decir, el esclavo se convierte en amo, ¿no? Es decir, o sos amo y sos opresor, o sos esclavo y sos oprimido. No existe otro tipo de relación que no sea la relación amo y esclavo. O sos amo o sos esclavo, ¿no? O sos oprimido o sos opresor. No hay forma de no ser fascista, dice Foucault, ¿no? Siguiendo este esquema. Me parece peligroso, digamos, plantear la vida en esos términos, ¿no? Sartre, en El ser y la nada, va a plantear que el amor es una lucha de poder. Nada, yo veo con mucho peligro esto, ¿no? Cuando la víctima, en nombre de su liberación, instala una dictadura, la dictadura de lo políticamente correcto, que prohíbe pensar, que prohíbe hablar, que prohíbe expresarse, que prohíbe comunicarse, que prohíbe la propiedad privada, el libre uso de los bienes y servicios, la libertad religiosa. Yo veo con muchos peligros y siento eso, como Marx, que en el manifiesto comunista quiere criticar a la burguesía y termina elogiándola. Y las loas más grandes a las burguesías las hizo Marx, diciendo que es la clase más revolucionaria, la más poderosa, la más progresista, la que motoriza más la historia. Digamos, me parece que cuando el supuesto oprimido se enamora del opresor, está preparando el terreno para implantar su propia dictadura, ¿no? Sí, por supuesto que sí, ni hablar. Vos sabés que
películas que han seguido esta misma expresión violenta, este feminismo violento y agresivo, han sido todas un fracaso de taquilla y odiadas por la población, digamos, friki, vamos a poner un nombre, de los que somos adeptos o allegados a esta misma género, ¿no? Te cuento algunos ejemplos. Han salido la película Las Cazafantasmas, un fiasco, mujeres empoderadas, cuyo enemigo máximo, que era un fantasma hombre, por supuesto, cuando no, lo vencen en la escena final tirándole esos rayos láser en el pene. Esto está literalmente puesto en escena. O por ejemplo una película que se llama Birds of Prey, Aves de Rapiña, que es un cómic cuya, digamos, importancia ha tenido hace unos años atrás, en el cual acá le han cambiado ligeramente el argumento y el líder de las Birds of Prey no es Batichica, sino que resulta ser Harley Quinn, o sea, la novia del Joker, que sabemos que es el eterno enemigo de Batman, y acá ponen un grupo de mujeres en el cual en toda la película no hay ni un hombre que es bueno, moralmente hablando, ni uno, no se salva ni uno, y que ellas vencen a todos los que tienen delante, y por supuesto, son súper inteligentes, al lado poniendo a los hombres que son unos súper torpes, que no tienen moral, que son acosadores, ¿no? Y la última que voy a hablar, porque podría ser, te insisto, pero que es la película Las Ángeles de Charlie, porque hay dos versiones nuevas, una que toma la primera y la segunda parte con por ejemplo, que trabaja, si no me equivoco, Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore, pero yo digo, la última que se le hace muy poquito atrás, hace 2 años atrás, la directora que se llama Elizabeth Banks, que es reconocida feminista, y esta nueva saga, que las protagonistas son re desconocidas, excepto una que es la que hizo Crepúsculo, bueno, por Dios, porque película es conocida, pero bueno. Y esta película nueva, esta nueva saga, también un desastre, como las anteriores, como las Cazafantasmas y Birds of Prey, poniendo a los hombres como malos, mujeres súper poderosas, incluso rompiendo las reglas de la física. Siempre el hombre es el opresor, el malvado, el corrupto, el acosador, y siempre la mujer presentándola como la hermosa, la inocente, la fuerte, la empoderada, etcétera, etcétera. O sea, todo acorde a como vos estabas recién, el tema de la práctica de la esclavo, en esta cuestión de Hegel, pues, de venir el marxismo más crudo, claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso es cuando la ideología absorbe la estética, la ética, la política, la economía, cuando la ideología es la que decide y no la experiencia de la realidad. Es decir, por eso Perón no habla de clases sociales. Esto es muy importante entender por qué no se habla de clase social, porque la clase social es un a priori que articula una lucha de una manera muy abstracta. Pero Perón dice, no, nosotros tenemos el peón rural, la ama de casa, el trabajador ferroviario, el metalúrgico, el industrial de la tela. O sea, hay que entender que la lucha se debe articular en base al sujeto real, no al sujeto abstracto. Articular una lucha diciendo, bueno, todos aquellos que se autoperciban como mujer tienen estos problemas, es absurdo, porque la dialéctica de clase y la dialéctica de género son contrarias. Fíjate vos, si yo tengo una disputa salarial con la reina de Inglaterra, el marxismo me tiene que apoyar a mí, porque en la dialéctica de clase ella es la opresora y yo soy el oprimido. Pero el nuevo marxismo, la nueva izquierda, tiene que apoyarla a ella, porque si utiliza el criterio del género, ella es la oprimida y yo soy el opresor. Si vos aplicás la ideología marxista y neomarxista a la vez, no sabés qué hacer. O aplicás la dialéctica de clase y me apoyas a mí, o aplicás la dialéctica de género y la apoyas a ella. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque son ideologías, porque no parten del dolor real, del dolor material del que habla Enrique Dussel, por ejemplo, el dolor real, el dolor material. Tengo hambre, no puedo realizar mi vida. Bueno, ese es un dolor real, el hambre, la miseria, pero no el pobre. El pobre sí, pero ¿cuál pobre? Si yo escuché, por ejemplo, a algunos decir que Cristina es de clase media, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de reivindicar el patrimonio de la clase media, estamos preocupados por el bolsillo de Cristina. Bueno, ahí está, la ideología. Ah, pero es chistoso, ya raya
la ignominia, un poco más. Mira, ya en este pide al segundo tema, cuando hablabas de la autopercepción, que es el tema de la ideología de género. Haz una presentación, Jonathan, dale, haz un análisis. Bueno, la ideología de género es una teoría, una hipótesis que trata de resolver los problemas de la opresión y el oprimido en base a la categoría de género, es decir, en base a la categoría de qué rol ocupa cada uno en la sociedad según la vivencia de su sexualidad, el imaginario y las representaciones en cuanto a la sexualidad. Esto surge de la historia de la sexualidad en la época clásica de Foucault, el origen del Estado, la familia y la propiedad privada de Engels, ¿cierto? Entonces la ideología de género viene a suponer que, por ejemplo, nosotros acá, no sé si en algún momento, nosotros acá tenemos un cuadro, en ese cuadro nosotros tenemos lo biológico, lo psicológico y lo cultural, el sexo, la sexualidad y el género. El sexo implica la parte más objetiva, que son las gónadas, lo genético que decide si sos mujer o varón. La sexualidad tiene que ver con lo psicológico, las representaciones, las emociones, las voliciones, las cogniciones. Y lo cultural es el género, tiene que ver con las representaciones culturales y simbólicas de aquello en lo que significa ser varón o mujer en la sociedad. Bueno, la ideología de género dice que el sexo, la parte biológica, en realidad no existe, que es una construcción de la cultura, que es un modo de representar la humanidad, lo que ha creado las distinciones entre varón y mujer, que las distinciones objetivas de la biología son una construcción del género. Esa es la ideología de género, por eso es que me parece correcta la definición de Agustín Laje, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios tienden a desarraigar la sexualidad de su naturaleza para explicarlas exclusivamente a través de la cultura. Espectacular. Aparte, me gustó cuando yo estuve siguiendo, no la pude terminar de ver, pero estuve siguiendo el debate que tuviste con Agustín. Me gustó también que hiciste precisamente a eso. Cuando desarticulaste con este psiquiatra, no voy a decir ni el nombre, mamarracho, como le decíamos varias veces, cuando que se puso a discutir con Agustín Laje, la verdad, cosa penosa. Así que, buenísimo, que estuviste haciendo. Contar un par de cosas, Jonathan, cómo aparece. No sé si querías redondear algo más, perdón, te interrumpí. Si querías redondear algo más de ideología de género. No, es lo que hay que decir de ideología de género, es eso. Perfecto. Sí, te doy te enseño un par de cosas de cómo esto aparece en producciones. Te voy a hablar al menos de dos. Una de una producción, podemos decir, dirigida generalmente a jóvenes y adolescentes, y una que es, a mi entender, peor, para mí es un agravante moral muy feo, que es dirigida a niños. Déjame que empiece por la de los adolescentes. Hace unos años atrás se desarrolló dentro de lo que se llama el MCU, o sea, el Marvel Cinematic Universe, o sea, el universo cinematográfico de Marvel, toda una historia que han unificado un montón de películas distintas de superhéroes. Hubo dos que son o han sido las más importantes porque terminaron distintas fases, que se les llamó los Avengers, o se tradujo en Latinoamérica como los Vengadores, la primera parte y la segunda parte. Avengers Endgame es la segunda y última parte en donde, bueno, el nombre lo dice, concluye mucho la historia y tenían que derrotar a un enemigo que se llamaba Thanos. Este enemigo se llamaba Thanos, tenía la particularidad de que consiguió un guantelete con unas gemas, que con estas gemas, que cada uno tiene un poder que no viene al caso, él chasqueando los dedos eliminaba literalmente la mitad de la población del planeta Tierra, literalmente la mitad de la población del planeta Tierra. Esto queda mucho para comentarlo, yo lo hice en su momento en el programa de radio que tenía con unos colegas, que yo hablaba de que Thanos es medio de la filosofía de Malthus, pero lo que yo quería llegar con el tema de la ideología de género era que en una de las secuencias que aparece en la película, totalmente por no haber estado y la película seguía igual, el Capitán América estaba como consolando a un grupo de personas que estaban ahí porque habían perdido a sus seres queridos, y entre ellas estaba el director uno de los dos directores de la película, uno de los hermanos rusos, lamentándose que había perdido a su pareja heterosexual, su pareja homosexual.
Y le da muchísimo pie en la película a este diálogo, que te voy a repetir, era totalmente, eh, podría no haber estado, era accidental, totalmente accidental, podría no haber estado, y sin embargo machacaron y machacaron y machacaron con esa parte, y poniendo a Capitán América como alguien comprensivo, como alguien, vamos a usar una palabra muy progre, empático, ¿no? Bueno, darle un lugar que la verdad que en la película no correspondía, porque podría haber puesto otra cosa y hubiese sido mucho mejor. Eso por un lado. Y por el lado del tema de esta producción para niños, no sé si vos la conocerás, Jonathan, calculo que sí. ¿Te suena Bob Esponja? Un dibujo animado de niños, Bob Esponja. Bueno, está este simpático personaje, que tiene su amigo, se llama Patricio, que es una bella de mar. Resulta que Bob Esponja, más allá de toda esta parafernalia, fue utilizado el año pasado, 2020, como símbolo del canal Nickelodeon, que es la que le da el soporte donde pasan a este dibujo animado, como el representante, como el estereotipo, el ícono del Día del Orgullo Gay. Tal es así, que en uno de los episodios que salió de Bob Esponja, no solamente que lo ponen muy cercano emocionalmente a su compañero Patricio Estrella, sino que aparte se han tomado como la atribución, digámosle, de que cuando él habla y se dirige a los demás, tiene una forma de trato muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy gay, vamos a decirlo así, te voy a decir cuando hacía calzón quitado. Una forma, Afeminado. trato con las demás personas de una forma muy, muy amanerado, esa es la palabra que estaba buscando, muy amanerado. Y que aparte es un gesto que hace de manera bastante frecuente, unir sus manos en su cabeza y separarlas hacia los costados, y en el medio aparece ¿cómo se llama? No me sale el nombre, un rainbow, uy, como se dice en español, donde aparecen todos los colores, como de un arcoíris, un arcoíris. Y sabemos perfectamente que esto uno no tiene que ser tan inteligente para darse cuenta. El arcoíris es el lema y el logo del movimiento LGBT. Sí. Y otra cosa más que te quiero agregar ahora, Jonathan, también de niños. En la película Toy Story 4, que salió hace muy poquito atrás, que tuvo, bueno, muchos actores conocidos haciendo las voces, Tom Hanks, por decirte uno, Keanu Reeves. Bueno, aparece un personaje nuevo que se llama Forky, que es un personaje armado por una niñita, se llama Bonnie en la película, que es como un cuchador, es así, porque no es ni cuchara ni tenedor, se llama cuchador, y tiene unos piecitos, todo armado así como con latita, con metales, y tiene la particularidad este cuchador de que al no ser ni cuchara ni tenedor, en el afiche de presentación de la película, en un costadito así, bueno, o en un lugarcito muy para afiche, se ve que está agarrando los dos, y él decide por ser ni uno ni otro. ¿No? Y para de males de este personaje, en su pie derecho, y también en los juegos que se podían comprar, tenía el logo de un arcoíris también. A ver, un poco si tenía tan lúcido como para darse cuenta que esto es un metamensaje, ¿no? De cómo la ideología de género también está calando en producciones para adolescentes y para jóvenes, y sobre todo lo que apenas espero yo, que tengo una nena de 7 años, para niños también. No sé si queréis agregar algo de esto. Bueno, esto siempre ha sucedido. Vos ten en cuenta que estas usinas de la opinión pública siempre se han valido de los medios de comunicación y sobre todo del arte, el cine y las películas. Esto siempre fue así, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué se hicieron películas sobre el genocidio judío? Hay millones de películas sobre el genocidio nazi, ¿no es cierto? Pero ninguna sobre el genocidio armenio. Y el genocidio armenio es el primer genocidio del siglo XX. Porque Israel es el enclave de los intereses norteamericanos. E Israel es el enclave para controlar el petróleo en Afganistán y en Irak, con la lucha de los palestinos. Ahora vamos a suponer que en Armenia se descubre petróleo mañana. En una semana, Hollywood comienza a sacar 100 películas sobre el genocidio armenio. ¿Para qué? Para generar conciencia
y llevar la Pax norteamericana a esa región, lo que se llama la, ¿no es cierto?, la primavera árabe, ¿no? Hay que llevar la democracia a Armenia, así de golpe los yanquis están preocupados por la democracia en Armenia, no, encontraron petróleo, digamos, ¿no? Entonces, que, que Hollywood siempre estuvo ligado, no recordemos la película de Rocky, ¿no? Rocky es el débil, el que se entrena con elementos muy precarios, en cambio Drago es el ruso malvado, el grandote, el que tiene toda la ventaja, el desalmado, el que lo mata a Apolo sin piedad, el que no tiene corazón. Bueno, digamos, lo dice David Viñas, el autor de Literatura Argentina y Realidad Política, Dar la Cara, Los Dueños de la Tierra, un autor marxista muy bueno, argentino. Él dice, el arte, el cine y las películas transmiten valores de manera subliminal, porque no están sujetos a la percepción de la conciencia. Yo lo que digo en filosofía está sujeto a la percepción de la conciencia. En cambio, yo con una canción, con una película, estoy transmitiendo valores, pero no a la conciencia, sino por debajo de la conciencia. Por eso se llama subliminal, por debajo del limen, de la luz de la conciencia, de la luz de la percepción. Entonces, todos esos valores que nosotros incluimos en nuestra conducta sin haberlo percibido, se transmiten a través de la música, del arte, de la pintura, de las películas, de los dibujos animados, de los videojuegos. Así que el trabajo que haces vos es maravilloso, porque es mucho más sutil y es mucho más difícil develar, de ahí viene la palabra aletheia, develar, desocultar estas tramas de transmisión de ideología, de transmisión de valores en el arte, en las películas, en el cine, en los dibujitos animados. Es maravilloso tu trabajo, es muy heideggeriano, no sé si te das cuenta. Sí, algo de eso hay. Me descubriste. Estuve haciendo desde hace varios años, del año 2007, porque me recibí de profe de filosofía, empecé con el Señor de los Anillos, que es algo que me gusta mucho, y después lo abrí más al panorama, y digamos que me largué definitivamente a hacer este desocultamiento, uso tu expresión, la expresión heideggeriana, porque empecé a ver que ya lo friki estaba ya tan invadido, tan gramsciano esto, ¿no? Que bueno, hay que dar también la batalla cultural desde ese lugar. No solamente de una manera explícita, confrontativa, directa, como por ahí haces vos, como hace Agustín Laje, como hace Nicolás Márquez y tantos otros, sino también desde otro lugar, porque pareciera como que no importaría o es algo inicuo ver películas o videojuegos, como bien nombraste. Yo siempre les digo a mis alumnos, incluso también los papás de mis alumnos, que se fijen en qué es lo que ven los hijos, ¿no? Más si son chiquitos. Por ahí estar tantas horas viendo YouTube, y le digo de una forma también inocente que hace el niño, ¿no? Pero bueno, que el adulto está ahí presente y se fije a ver qué es lo que mira, por cuánto es lo que mira, por qué la persona que está al otro lado habla y dice, qué es lo que dice, a quién va dirigido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, gracias por el tema de ideología de género, Jonathan. Nos queda el tercer tema, que es la corrección política. Vale, escuchamos. Ojo que estás en audio, Jonathan. Agarra tu audio. Vale. Perdón, sí, lo había silenciado para que no aparezcan los ruidos que me circundan. Te decía que la corrección política viene de la mano de la izquierda, de un divorcio entre ética y política. No se puede pensar la corrección política sin un divorcio entre ética y política. ¿Por qué? Porque hoy lo políticamente correcto es una dictadura y ninguna dictadura puede ser éticamente correcta. ¿No es cierto? Ninguna dictadura que, por ejemplo, yo recuerdo el dilema entre Jorge Lanata y Florencia de la B, cuando Jorge Lanata dijo, Florencia de la B no es un varón, perdón, no es una mujer, es un varón vestido de mujer. Y yo agrego, y merece todo el respeto del mundo, un varón vestido de mujer, siempre y cuando nosotros tengamos la libertad de saber, de entender y de vivir esa realidad de que es un varón vestido de mujer y que los varones tienen derecho a vestirse de mujer y las mujeres tienen derecho a vestirse de varón, ¿no es cierto?
O sea, Florencia de la B tiene respeto como transexual, no como mujer. O sea, ser transexual no es ser mujer, es ser transexual. ¿Se entiende? Entonces, me parece a mí que lo políticamente correcto termina siendo una dictadura porque la libertad de expresión, que ciertamente fue una conquista de la humanidad, muy a menudo va acompañada de una dictadura del relativismo. Y esa dictadura del relativismo, cuando se vuelve dogmática y totalitaria, absorbe toda la libertad y toda la variedad de voces para instalar las voces de aquellos que supuestamente están oprimidos. Y así como hace rato rescaté a Dussel en el tema ético, condeno a Dussel ahora porque él dice solamente los excluidos tienen derecho a dar grandes relatos. Bueno, de ahí a la dictadura de los oprimidos hay muy pocos pasos. Entonces, yo recomiendo leer un libro de un pensador de izquierda, pero que en este sentido es muy astuto, José Pablo Feynman, en un libro que se llama Ensayo sobre la violencia, la dialéctica de la sangre. Él dice, ojo, ojo porque las víctimas, cuando ensalzan demasiado la sangre que han derramado los opresores, es porque están tramando y preparando la propia sangre que van a derramar las víctimas, ¿no es cierto? Es decir, los montoneros han exaltado y exacerbado tanto la violencia de Aramburu que han preparado el esquema para que en Timote, ¿no es cierto?, Abal Medina asesine a Aramburu, ¿no es cierto? Entonces, la sangre derrama más sangre, por eso la manera más sensata de salir de la dialéctica de la sangre es lo que dice Jesucristo. Venzan al mal con el bien. Venced al mal a fuerza de bien, tal cual, qué mensaje cristiano tan profundo. Y Cristo, yo también soy creyente, soy católico, sé que sos protestante, pero este intercambio para mí es sumamente importante, por Dios que lo es. Y siempre llevar esta cuestión de la luz de la fe también a esto, porque tampoco están exentas estas cuestiones artísticas, tampoco están exentas de discursos religiosos, ya sea ateos o religiosos propiamente hecho, ¿no? Te quería dar ejemplos, como hice antes, Jonathan, de esta cuestión de la ¿cómo es? Como te había dicho recién, te está prestando tanto, se me perdió, la corrección política con respecto de cómo aparecen en distintas obras. Mirá, hay algo que se está dando hace relativamente poco y se está poniendo como en uso por parte de las mega producciones o mega empresas de cine, que se llama la cultura de la cancelación. Es decir, que alguien expone, dice, opina algo que por ahí está por fuera de las políticas que aplica el lugar para el cual trabaja, inmediatamente son cancelados. A mí me vino a la mente varios casos. Yo quería poner el caso de un ser humano y casos de dibujos animados. Parece mentira, pero también han sufrido cancelación. De humanos le pasó el caso a una pobre actriz que se llama Gina Carano, que trabajaba ella para muchas películas de Marvel. De hecho aparece en la película Deadpool 2. Y apareció una serie de televisión, ya que hablamos de Star Wars hace un rato atrás, una serie de televisión que se llama Mandalorian, ando por internet para verla, creo que es por Amazon. Y ella hace un personaje bueno, de un personaje de la rebelión, digamos, en el cual ayudaba a otro personaje, que es el personaje principal, llamado Mandaloriano, con un simpático bebé chiquitito de los Trilácteos, que es la raza con la cual pertenecía el maestro Yoda en Star Wars, ¿verdad? Que siempre le decían el Baby Yoda. Bueno, a lo que yo quería llegar es esto, que Gina Carano, haber puesto en su Instagram, haber dicho que los republicanos mismo están sufriendo en Estados Unidos un trato similar al que fue un judío en la época del nazismo, por decir esto, la despidieron. La despidieron, no es que le dijeron, bueno, no, tiene que corregir sus dichos, o tirar lo que dijo, o disculparse públicamente. No, directamente la cancelaron. La sacaron, no solamente de Star Wars, sino que ya había filmado otras cosas en otras cadenas u otros programas pequeños, se los cancelaron a todos. Hace poquitos días atrás, apenas si le dieron pie como para que ella hablara o apareciera en un programa de televisión en el canal Nat Geo, donde ella aparece con Bear Grylls, creo que se llama este muchacho, que es un hombre que suele ir a la naturaleza más salvaje y lleva generalmente a alguien que, bueno, suele ser una estrella, como para someter a esa persona a lo mismo que él hace en la naturaleza, sin electricidad.
bueno, como que la dejaron aparecer a Gina Carano ahí, pero que fue una excepción a la regla. Directamente la cancelaron y la sacaron de todo Star Wars. Y alguien que le pasó algo parecido es la actriz Rosario Dawson, que también está y apareció en Mandalorian, esta de Star Wars donde estaba Gina Carano, que porque Rosario Dawson no reconoció el nombre, nuevo nombre que tuvo una persona que trabajó en su casa haciendo las tareas domésticas, que es una persona trans, como no le reconoció el nuevo nombre, le hizo una denuncia. Resulta que Rosario Dawson la están por cancelar en Disney por esa denuncia que pasó en el año 2019. O sea, fíjate, si alguien se desalinea de lo que dice tal o cual empresa, inmediatamente es combatido. Ahora, eso sí, el actor Pascal, que es el protagonista principal de Mandalorian, que también trabaja ahí en Disney, que es anti-Trump, pro-Biden, sí se encargó de decir en sus redes sociales que los que no habían votado a favor de Biden eran malas personas, y empezó a acusar y a insultar a diestra y siniestra y no le pasó absolutamente nada, ¿no? Esa hipocresía, ¿no? de este tema de cancelación. Por eso le pasó a dos personas humanas. Y después a dibujos animados, ya mirando estamos llegando como mundo, ¿no? Speedy González fue cancelado por ser un estereotipo mexicano. Lo que le pasó a Pepe Le Pew, ¿te acuerdas de ese simpático personaje de Warner que se veía siempre tras generalmente una gata, la confundía con un zorrillo? Bueno, y lo cancelaron por acosador de mujeres. Y te conté algo que pasó hace muy poquito. Cancelaron Blancanieves por el beso que le dio el príncipe para despertarla porque no fue consentido. Mirá dónde estamos parados. Y bueno, y la última que pasó, ¿Y vos que no te cuento este último dato. Dragon Ball Z? Sí, te escucho. ¿Cómo? ¿Estás Dragon Ball Z también fue cancelado. Sí. Yo me crié con Dragon Ball Z cuando era chico. Sí, en España. Me pasó en España. Sabemos que al lado de nuestro país todavía son peores en cuestiones relacionadas con el feminismo, ¿verdad? Ellos tienen una documental que sacaron, Hombres Golpeados, que la cancelaron las feministas en España. Bueno, acá en Argentina nos pasó algo similar. Nos sacaron un documental, creo que se llama Borrando a Papá, y las feministas lo habían cancelado en los cines. No, si tenemos para hablar un montón, ¿no? Te voy a contar esto último, que también cancelaron y tuvieron que pedir que cambiaran el diseño del dibujo de un personaje femenino de dibujos animados que se llama Lola Bunny, que es la novia de Bugs Bunny, que apareció en la película de 1996 Space Jam, y los dibujos animados juegan al básquet con Michael Jordan. Bueno, hicieron un Space Jam 2 hace muy poquito, de este año, 2021. Y tuvieron que cambiarle el cuerpo a Lola Bunny porque estaba demasiado sexualizado. Siendo que otros personajes, no sé, pensar con el personaje de He-Man, por ponerte uno, también estaría sexualizado en estas mismas formas de ser visto por estas personas, pero en ese caso no les interesa. Les interesó solamente el caso de la mujer. Y un poco por esto quería terminar para después dejarte pie a vos y que también puedas decir algo. Este tema de cancelar a estos actores demuestra la hipocresía de esta gente que se desgarra las vestiduras por Black Lives Matter, por Antifa y demás, y son las personas más canceladoras cuando uno se sale de su discurso políticamente correcto. ¿Ves? Y esta es la hipocresía que yo también quiero dejar en claro en estas producciones artísticas. Te escucho, Jonathan. Bueno, a ver, hay un esquema clásico. Ciertamente el mal no puede ser permitido, ¿no es cierto? Las conductas malas deben ser de alguna manera frenadas. El tema es que ellos políticamente son totalitarios, pero éticamente son relativistas. Entonces, es decir, son dogmáticos en cuanto a la forma de implementar una ética que para ellos es relativista, o sea que en el fondo aquello que es malo según lo que ellos dicen que es malo. Y con ese criterio relativista son totalitarios, es decir, es contradictorio porque en realidad cuando uno quiere prohibir el mal, tiene que utilizar criterios objetivos, no criterios subjetivos. Es decir, el mal objetivo es, por ejemplo, matar al ser humano. Yo debo prohibir que se mate al ser humano y tengo que ser casi totalitario. O sea, yo tengo que evitar que se mate al ser humano y condenar a todo el que mata al ser humano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo no soy arbitrario? Porque el criterio es objetivo. Ahora, cuando la moral es relativa
pero la política es absolutista y dogmática y totalitaria y dictatorial, no tiene sentido, porque entonces yo soy dictador con aquello que a mí me parece que es malo, no con lo que es malo en realidad. ¿Se entiende? O sea, aquello que es objetivamente malo es, por ejemplo, privar a una persona de su libertad de expresión, privarla a una iglesia de libertad de culto o privar a un niño de nacer. Eso es objetivamente malo. Y yo tengo que privarlo y prohibirlo a lo objetivamente malo. ¿Cuál es el problema de estos? Que políticamente son absolutistas, dogmáticos y totalitarios, pero éticamente son relativistas. Entonces son dogmáticos con lo que a ellos les parece, no con lo que dice la ciencia objetivamente. Bueno, es una manera muy curiosa de ser dogmático y totalitario, digamos, ¿no? Sí, ni hablar. Este totalitarismo, pero fíjate que es un totalitarismo berreta, podemos decir una expresión argentina, ¿no? Porque es partidario. O sea, Es critica cuando uno relativo. se sale de su línea, pero no tiene ningún problema en ser liberticida, en No, que está es en relativista, antípodas. sí. Ellos condenan a aquel que está del otro lado del mostrador. O sea, aquello que condenaban de Macri ayer lo defienden hoy de Alberto, y aquello que defendían de Macri ayer hoy lo condenan en Alberto. O sea, es según de qué lado el mostrador estés. Cuando Cristina prohibía el aborto y le decía al Papa Francisco, en mi gobierno no va a salir el aborto, la aplaudían. Y hablaban de la asignación universal por hijo a la embarazada. Y la aplaudían. Y hay videos de Capitanich diciendo, hay que respetar la vida del niño por nacer, somos cristianos, somos católicos, acá el progresismo no entra, nosotros somos peronistas, somos cristianos. Y ahora, y bueno, según el mostrador, según de qué lado el mostrador, por eso son relativistas, son totalitarios relativistas. Parece contradictorio porque no es contradictorio, es formalmente totalitario, materialmente relativista. Tal cual. Esa distinción aristotélica me encantó. Vamos a hacer el último tema, Jonathan, que es el del tema del nuevo orden mundial. Vale, te escuchamos. Bueno, en realidad siempre hubo un orden mundial, ¿no es cierto? Un orden que fue instalado por el imperio, por un imperio, el imperio romano, el imperio mongol, el imperio de Carlomagno, el imperio español, han creado un orden, han creado un sistema mundo, hay que leer Immanuel Wallerstein. El problema es cuando ese orden es instalado en contra de los pueblos y no a favor de los pueblos. Nosotros escuchamos para la Pax Romana que se dice, si quieres la paz, prepara la guerra. Pero en cambio Pío XII dice, si quieres la paz, prepara la paz. Entonces el ser humano tiene que estar preparado para la paz y buscar aquello que humaniza al hombre. Pero este nuevo orden mundial es un orden que atenta en contra de las libertades individuales, que utiliza al Estado como brazo izquierdo del globalismo, que niega el derecho que tienen los pueblos a autogobernarse a través de su constitución nacional, que es la expresión más democrática de la cosmovisión de un pueblo. Y en este sentido, este nuevo orden mundial entonces está basado en la categoría de que las unidades políticas sin asiento territorial, las UPSAT, van a gobernar a las UPCAT, a las unidades políticas con asiento territorial. Entonces, se ha roto la dialéctica de Estado, se ha roto la dialéctica de clase y queda la dialéctica del globo. En la dialéctica del globo o aceptás los esquemas del nuevo orden mundial, la globalización, o no tenés derecho a hacer política, no tenés derecho a enseñar, no tenés derecho a opinar. Por ahora podés seguir viviendo, pero no podés hablar, no podés opinar, digamos. Entonces, este nuevo orden mundial es la gobernanza metacapitalista de las unidades políticas sin asiento territorial, que son las oligarquías financieras internacionales, por sobre el pueblo a través de la fuerza del Estado como brazo izquierdo de su interés y de su control panóptico, de su control de Big Brother, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si le sumamos a eso la tecnocracia
y el transhumanismo, estamos ante una distopía propia, ¿no es cierto?, de las grandes novelas de los distópicos del siglo XX. Sin hablar, cuando hablabas de Big Brother yo pensaba primero en Jeremy Bentham, ¿no? Y después en segundo lugar en George Orwell, evidentemente. Ahí tenemos la máxima, aparte, corre dentro de la ciencia ficción, que es lo que me gusta tanto a mí. Y con el tema del neohabla, como dice George Orwell en 1984, y cómo aparece hoy un lenguaje inclusivo, ¿no? Neohabla. Y yo quería hablarte con respecto a esta cuestión de este nuevo orden mundial, cómo se va instaurando, digamos, de manera procesual en estas cuestiones artísticas, ¿no? En primer lugar, tenemos a dos más conocidas y uno no tanto. Son empresas que se dedican casi exclusivamente a esto. Primero la empresa Marvel, después la empresa DC, ambas conocidas en el mundo por sus superhéroes. Y tercero, más bien, empresas que hacen más bien cine. Ahora te voy a contar de qué manera lo hacen y en qué. Primero, Marvel. Se ha puesto en la cabeza en estos últimos años hacer un reemplazo de sus personajes, ya sea de hombres a mujer o de etnias a otras. Te voy a dar 3 ejemplos por lo menos. Primero, cuando salieron las películas nuevas del Hombre Araña, con el actor Tom Holland, ha habido 3 hombres arañas, digamos, en última instancia. Primero fue el personaje de Tobey Maguire, después fue el personaje de Andrew Garfield, y las las películas de Spider-Man, que ha sido el actor Tom Holland. Bueno, en Tom Holland, ¿qué es lo que sucedió? Que la Mary Jane Watson, que siempre estuvo en los cómics, perdón, y apareció en las películas de Tobey Maguire, es pelirroja. Bueno, resulta que la MJ, la MJ, que aparece con Tom Holland, negra. Una chica negra. Algo muy parecido pasa con las películas de Thor, en el cual uno de los personajes, pensemos, Thor, un nórdico, alguien rubio, alguien o colorado de última, el verdadero Thor es colorado, pero bueno, el Thor que han hecho en Marvel es rubio. Y la Valkyria, que son estas minas, ¿no?, que recogían las almas de los campos de batalla y las llevaban al Valhalla. Bueno, la ironía, la Valkyria negra. Parece chistoso esto, pero se está dando de manera procesual. Marvel, como te digo, ha sido casi un especialista en llevar este cambio de hombres a mujeres o de etnias. En la nueva película que está preparando Marvel ahora, que se llama Los Inmortales, de Immortals, han toqueteado tanto la historia con respecto a lo que como es en el cómic, que ya han puesto directamente el líder de los Inmortales, que era un hombre, lo han puesto como malo, y ahora la va a reemplazar una mujer. ¿No? Esto es lo que ha hecho Marvel. ¿Qué ha hecho la empresa DC Comics? Bueno, DC ha triunfado bastante más que Marvel en hacer series de televisión o series de Netflix de superhéroes también. Y en superhéroes de Supergirl, o sea, Superchica, Jimmy Olsen, que es un personaje que es un periodista que siempre está con Lois Lane, o sea, la esposa de Superman, siempre ha sido un adolescente y pelirrojo. Bueno, acá lo hicieron negro, por supuesto, no podía ser de otra manera, como pasa con la personaje de Hawkgirl, o sea, la mujer halcón, que aparece también en los cómics y está en la serie de Netflix, se llama Heroes of Tomorrow, o los héroes del mañana, y negra, para variar, los personajes que no son así. Algo similar le ocurre al personaje de Batgirl, o Batichica, en español, en el cual había iniciado el personaje de la actriz, había sido blanca, la cancelaron a la actriz porque los ratings estaban bajísimos, pusieron a una actriz negra, y el rating está peor todavía, pero sigue manteniendo, muy propio de DC. Y también pasa con un personaje en la serie Flash, también la serie de DC en internet, que hay uno de los principales antagonistas de Flash se llama Reverse Flash, o Flash contrario, ¿no?, que está vestido de amarillo, no de rojo como Flash. Bueno, este adversario siempre ha sido un personaje blanco, ahora es negro. Y próximamente te cuento, el Superman que hasta ahora está, que es el actor Henry Cavill, que lo vimos haciendo la película Man of Steel. Después hizo Superman vs. Batman, y después han sacado la Liga de la Justicia, que hay 2 versiones, inclusive una es con Joss Whedon y la otra es con Zack Snyder, que la de Zack Snyder es mejor. Pero bueno, dato anecdótico, van a sacar un nuevo Superman, y ya han iniciado las filmaciones este mismo año, negro, para variar, y a Henry Cavill lo han despedido. ¿Cuándo lo despidieron? El día de su cumpleaños. Esto es increíble, Bueno,
Y después de otras empresas que no son ni DC ni Marvel, pero que han hecho exactamente lo mismo de estos cambios que te acabo de decir. La actriz que han elegido para que haga la película La Sirenita, Disney, ¿sí? Acuérdate, Sirenita, el cuento de Kim Andersen, sabemos que es cuestionórico, por lo tanto la Sirenita debe ser por buena pelirroja, no, negra. Oscar Live Action. La serie de Netflix, bueno, Jonathan, sabemos que en filosofía, en mitología, ignoro si te gusta el resonante de la mitología. Bueno, nos pusieron a un Aquiles, y ya esto, pelado y negro. Cuando sabemos que Homero dice que tiene cabellos rubios y largos. Bueno, han sacado el dibujo animado de vuelta de She-Ra. ¿Te acuerdas de She-Ra, que es la hermana gemela de He-Man, ¿no? Que salió de la década de los 80? Bueno, han sacado el dibujo de vuelta, no han hecho un remake. Y el personaje de Bob, que era un arquero, que se llama Bob de Arco, era un arquero que era conocido por ser blanco y con bigotitos de pelirrojo, negro y adolescente. Avril O'Neil, la famosa periodista de las Tortugas Ninjas. Han sacado las Tortugas Ninjas de vuelta en dibujos animados en el año 2018, que se llama Rise of the Mutant Ninja Turtles, y la hicieron adolescente y negra, también para variar. Así que bueno, hay una cuestión acá de ensañamiento, y por eso el tema del nuevo orden mundial, ¿no? Un ensañamiento de esta cuestión de transición de personajes de hombre a mujer o de etnias entre sí. Termino con esta. Marvel va a sacar de vuelta la saga del personaje Blade. El personaje Blade es un personaje que caza vampiros. La saga anterior, que son de 3 películas, la hizo el actor Wesley Snipes. Y van a hacer de vuelta la saga, no se sabe si cuántas películas van a hacer, pero que va a ser una saga, y el personaje que es negro, bueno, eso pareciera que es igual, musulmán. Cosa que el mismo Wesley Snipes no era, ni es Blade antes en su historia, digamos, del cómic. No sé si te merece una reflexión esto, chistoso. Bueno, me hiciste acordar a un artículo que escribió Silvio Maresca hace 4 años, que se llama La desgracia de ser heterosexual, ¿no? Yo pienso que eso pues, se puede replicar en la desgracia de ser blanco, la desgracia de ser varón, la desgracia de ser occidental, la desgracia de ser blanco, la desgracia de ser cristiano. De alguna manera vos, si sos blanco, varón, heterosexual, cristiano, occidental, y si sos capitalista o qué sé yo, tenés que sentirte la peor basura de la historia. Sos culpable de la crisis del siglo III, de la peste bubónica, de la peste negra, de la conquista de América, de la muerte de los indios y del tsunami del Congo belga, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que esta estigmatización tiene que ver con la dialéctica, es decir, el oprimido, cuando dialectiza, está preparando la opresión a los opresores. Y esta dialéctica es una cadena que no termina nunca, digamos, porque justamente la violencia engendra más violencia y la proscripción engendra más proscripción. ¿Qué hay que hacer con la izquierda proscriptora? ¿Hay que permitir que siga o hay que proscribir a la izquierda proscriptora? Entonces, no termina más. Esto no termina más porque nunca se sale de la dialéctica. La dialéctica es imposible salir de la dialéctica. La única manera de salir con de romper con la dialéctica es salir de la dialéctica. Es no hacer dialéctica, digamos, es no pensar dialécticamente, en el término de Hegel, no de Platón, ¿no? Así que, mi estimado amigo, he disfrutado mucho porque realmente me abriste mucho el esquema de estas películas y de estas. Yo pensé que estaba, pero no que estaba tan presente. La verdad que es mucha la información que has recabado y seguramente que si trabajas un poco más vas a encontrar mucho más para hacer un especial así de horas de estas cosas. Así que te agradezco mucho por haberme hecho disfrutar de esta hora de charla, porque realmente he aprendido mucho y ha sido muy ameno, así que te agradezco mucho. No, yo el agradecido soy yo. Jonathan, hemos tenido inconvenientes para encontrarnos siempre por diferencias de horarios, o actividades que hemos tenido hoy y yo, pero bueno, Dios ha querido que haya sido hoy, este día. Me gusta mucho escucharte a vos, a tus videos, tenés muchísimo material y te felicito también por 2 cosas. Primero, por el ascenso, podríamos decir, meteórico de tu canal de YouTube. La verdad que es excepcional escuchar voces que digan otra cosa, no que sean lo políticamente correcto, que no las cosas que venimos hablando. Y lo segundo también, para que de Argentina, de nuestro terruño, salgan personas que también hagamos filosofía,
no solamente que dependamos de filosofías foráneas, que no digo que estén mal, digo que también nosotros tenemos toda la potencialidad en nuestro país, que no nos hagan sentir mal y odiar nuestra historia, odiar nuestro país, y nuestros criterios como argentinos, porque tenemos potencial para hacer un montón de cosas. Supimos en algún momento de nuestra historia ser una gran potencia que después, de una manera totalmente conducida o obligada, llegamos a lo que llamamos ahora. Pero tenemos en nuestras raíces lo mejor para salir adelante. Bueno, y que los aportes de tu canal y tu sapiencia en esto, yo también me llevo muchísimo más de lo que traje. Te agradezco mucho, querido amigo, y estamos en contacto, ¿eh? Seguramente que si en la próxima no estamos en tu Dale, canal, por estamos en supuesto, el mío. Jonathan. Dale, Un fuerte entonces la abrazo, ¿eh? invitación. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a Salta. Nos vemos. Gracias, igualmente a Santa Fe.